Muy buenas tardes, chicos. Bueno, el día de hoy en nuestra clase vamos a trabajar entonces un tema muy importante que es la violencia de género, el cual vamos a empezar a trabajar porque necesitamos generar una concientización en nuestras nuevas generaciones. Entonces, ¿qué entendemos por violencia de género? Que es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género, impactando de manera negativa sus vidas. Y de este modo, la violencia de género tiene diversas manifestaciones, tipos y actitudes. Es todo aquel acto que causa sufrimiento o daño, amenazas, agresiones, violencia, privación de la libre expresión, privación de la libertad y cualquier tipo de situación que dañe a la persona. Eso entendemos como violencia de género. Entonces podemos decir que la violencia de género se caracteriza porque es ejercida de un sexo a otro, generalmente del hombre hacia la mujer, usando daños bastante graves a nivel físico, psicológico, económico, emocional, social, estructural. La violencia de género es un problema que afecta a miles de personas a nivel mundial. Podemos concluir que los asaltos y las violaciones, la prostitución forzada, la explotación laboral, el tráfico de personas, entre muchas otras acciones graves e inhumanas, son lo que podemos entender como violencia de género. Entonces también es muy importante y debemos saber que la violencia es una conducta aprendida, la cual parte y se desarrolla de una previa enseñanza o un modelo establecido. Un modelo inmerso culturalmente en la sociedad machista y patriarcal en la cual vivimos. La educación es la herramienta fundamental para evitar el desarrollo de una persona violenta y agresiva. Desde la educación podemos trabajar de muchas maneras todos los contextos que tienen que ver con violencia. La violencia de género debería de ser totalmente abolida y esto lo podemos trabajar o debemos trabajarlo directamente desde la educación. Entonces, vamos también a un boletín estadístico, a obtener un boletín estadístico del DANE. Este boletín estadístico realizado por el DANE con la ONU Mujeres, presenta algunas de las manifestaciones de la discriminación contra las mujeres y las brechas de desigualdad que se ven en Colombia. Podemos ver o podemos entender entonces que en Colombia podemos ver entonces que en Colombia las mujeres representan solo una cuarta parte en condición de patrones o empleadores, lo que quiere decir que en Colombia son muy pocos los niveles donde las empresas son manejadas directamente por mujeres o ellas vienen siendo como el eje principal de las economías. También podemos ver que han aumentado los casos en Colombia. Por ejemplo, según Medicina Legal podemos ver que en Colombia
23.000 mujeres están en riesgo extremo de sufrir violencia de género e incluso feminicidios. También podemos ver que solo 14 de 100 mujeres que están en condiciones de trabajar no lo logran, incluso con estudios universitarios. Entonces podemos ver cómo en Colombia se observa la discriminación hacia la mujer, incluso siendo una mujer preparada. Es un patrón o es algo, como lo decía anteriormente, que ya está inmerso en nuestra cultura. Es algo por lo que debemos trabajar para que esto deje de ser de esa manera. Entonces nos muestra el DANE y medicina legal estadísticas muy fuertes. Por ejemplo, la fiscalía nos dice, los informes de la fiscalía en este momento investigan 799 feminicidios ocurridos entre enero y octubre del 2019. Son cifras demasiado alarmantes, son cifras demasiado altas que encontramos de violencia de género. También entonces nos muestra que, según el reporte de medicina legal, mientras que en enero del 2018 ocurrieron 360 sucesos, en el 2019 se realizaron 430 sucesos y para la fecha de hoy se evidencia un aumento de casi 262 casos más que el del año pasado, dejando a hoy un aproximado de 15.400 nuevas denuncias realizadas por mujeres víctimas de la violencia en Colombia. Estas denuncias son realizadas por mujeres víctimas, violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia estructural, abuso de autoridad. Todo esto abarca dentro de todo lo que es violencia y lo que trabajamos violencia en Colombia. Entonces también nos deja ver el aumento de los casos, incluyendo también suicidios. Según los aumentos y según realizando pues las investigaciones, nos damos cuenta que sigue siendo o sigue viéndose un aumento muy fuerte y muy numeroso en los casos de los suicidios de las mujeres en Colombia, lo que es muy preocupante porque tanto el homicidio como el suicidio muestran un panorama final de todo este ciclo de violencia que escala culturalmente la mujer. Por ejemplo, hay un caso muy reciente que es de una chica que era vendedora de tintos en Medellín. Creo que la noticia salió ayer, antier, bueno. La chica se vio en medio de esta crisis de pandemia que estamos viviendo. La chica se ve inmersa en una situación de desesperación, una madre de 3 hijos, madre soltera, era una vendedora de tintos en la ciudad de Medellín y decide quitarse la vida, dejando un comunicado que lo hacía porque en este momento se sentía impotente. De una u otra manera es una violencia de género, lo cual el Estado el Estado no genera o no da las suficientes garantías para que una madre soltera pueda sostener a sus hijos en medio de una crisis de
de pandemia mundial que estamos viviendo. Son de los miles y de los muchos casos que estamos viviendo y que se viven día a día en Colombia. Es que para nadie es un secreto que en Colombia realmente se viven muchísimos casos de violencia de género de una manera estructurada. Bueno, chicos, entonces vamos a proceder a realizar nuestras actividades. Entonces para ello les voy a hacer la invitación. Vamos a visualizar un video que les voy a proyectar a través de la plataforma. Entonces vamos a visualizar el video como primera medida. Segunda medida, le vamos a dar respuesta a una guía didáctica que tiene solo 3 puntos y vamos a hacer, el primer punto es hacer un bosque de colores donde se evidencie la violencia de género, según el criterio que ustedes tienen, el que les acabo de facilitar y el que vamos a visualizar en el video. El segundo punto es realizar una historieta o una tira cómica que me plantee el tema visto. Y como tercer y último punto, vamos entonces a narrar un cuento donde planteemos una solución para evitar la violencia de género y para invitar a todas aquellas mujeres que están siendo violentadas y por medio de salir públicamente se quedan calladas, que eso también es una situación bastante vista o que vivimos diariamente en Colombia. ¿Por qué? Porque las mujeres prefieren aguantarse en los golpes y quedarse callada por la vergüenza de ser de ser señaladas por la violencia que están sufriendo, por los malos comentarios, por el rechazo, por el estereotipo que deben de conservar. Entonces vamos a realizarlo esto más bien como una especie de mensaje para aquellas mujeres que no se queden calladas, que hay que hablar, que hay que denunciar. Bueno, chicos, vamos entonces a proceder a visualizar el video.